Sean bienvenidos. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión desarrollaremos el tema Arte Paleolítico, primera parte. Los niveles del arte paleolítico. Empezaremos hablando del nacimiento del arte. Probablemente el objeto artístico más antiguo encontrado hasta el presente es este collar o pieza de un collar tallado en hueso que se ha descubierto en Las Grajas, España, y ha sido datado en 200.000 años antes de Cristo. No sabemos si este objeto es artístico, con un fin estético, o es parte de una herramienta, por lo cual queda la duda hasta el presente si es realmente artístico. Pero del que no cabe la menor duda, que sí es artístico, son estas rayas que se han dibujado en piezas de ocre, los cuales no tienen ninguna utilidad práctica, pero cuando veamos la próxima clase entenderemos a qué es lo que se ha querido representar con estas rayas que nosotros vemos aquí, estas rayas oblicuas. Bien, ese será un desafío porque a través de esta clase nosotros podremos ir no solamente conociendo la historia del arte, sino además vamos a poder interpretar los objetos artísticos que vayamos viendo. Bien, continuemos. Aquí tenemos otros objetos también encontrados en Blombos, en Sudáfrica, datados en 70.000 años antes de Cristo, los cuales son pequeñas conchas de moluscos, las cuales han sido perforadas para ser usadas igualmente como un collar alrededor del cuello. Bien, bueno, para entender los niveles del arte vamos a ir de lo simple a lo complejo, y de hecho vamos a realizar una clasificación que nos permitirá no solamente no solo describir, sino entender el arte rupestre. Es decir, nosotros vamos a poder explicar y tener una idea de por qué se ha representado una cosa determinada en el arte rupestre. Bien, y obviamente se puede aplicar al arte rupestre de Bolivia. Bien, empezaremos con el primer nivel, que corresponde a la representación simple. Bien, se reproducen objetos simples de la realidad. Por ejemplo, acá en la Cueva del Castillo se puede observar una mano. Hay que notar que son objetos que están en singular, es decir, un objeto, solo un objeto. Acá nosotros tenemos otra cosa diferente. Este es un ciervo, el cual ha sido tallado en un pedacito de un verdadero cuerno de ciervo. Pero ustedes se darán cuenta que solo es un solo animal. No son dos animales, es solamente uno. Bien, es una representación simple de la realidad. Pasemos ahora a estos otros ejemplos más. Por ejemplo, este puede ser tal vez un alce representado en la cueva Agneau 2, que se encuentra en Francia, datado en 10.000 años antes de Cristo. Aquí tenemos otro ciervo en la Cueva del Castillo, datada 70.000 años antes de Cristo. Como pueden ver en estos casos, solamente es un solo animal. Lo mismo podemos decir acá en la Cueva del Castillo, donde algún animal, un proboscidio, tal vez un mamut, tal vez un elefante ha sido representado, o acá un oso. Ambas representaciones provienen de España. Y algo que deben estarse preguntando es cómo se dibujaban estas cosas. Bueno, lo que se hacía era coger pigmentos, es decir, tierras que ya tuvieran color, por ejemplo, arcilla, se las molía y con eso, junto con un poco de agua, se iba haciendo el dibujo. En algún caso, para que quedara más clara la impresión, lo que se hacía era primeramente con un pedazo de piedra ir frotando la superficie para que se formara una concavidad y recién ahí se aplicaba la pintura de color. De estas dos formas se lograba plasmar estos dibujos en el arte paleolítico. Bien, bueno, también se llegaron a representar órganos sexuales. Por ejemplo, ahí un órgano sexual femenino
y acá un órgano sexual masculino. Bien. Lo que se ve en este nivel 1 de representación simple es que predominan las figuras de animales. ¿Y qué es lo que se trata de hacer con estos animales? Pues es una forma de mantenerlos existiendo, es decir, yo quiero que haya osos para cazar, entonces dibujo un oso, es una forma de inmortalizarlo, es como una forma de hacer que desear que siempre haya osos disponibles para la cacería, ¿no? Y esto nos recuerda algo que puede pasar en nuestra época. Por ejemplo, algunas veces los enamorados, para que de alguna forma tratar de que su amor dure para siempre, ¿qué hacen? Pueden hacer un dibujo, un grafiti con un corazón donde pongan tú y yo, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Para qué hacen ese dibujo? Para tratar de que ese momento dure para siempre. Entonces, se piensa que esta forma de representación de animales era justamente para que esos animales siempre existan, siempre estén disponibles. Bien, en este momento también cabe mencionar que hay 3 temas que siempre van a ser recurrentes en el arte, desde la antigüedad que estamos estudiando en este momento hasta el presente. Los temas son la sexualidad, que podríamos definir como el instinto de reproducción humana, el miedo a morir, que es el instinto de supervivencia, y la violencia. La violencia es la ira usada destructivamente. Bien, estos son 3 temas que se han representado de manera muy frecuente en el arte. Entonces, al momento de ver el arte paleolítico, uno o varios de estos temas van a estar presentes. Bien, pasemos ahora al nivel 2, representación repetitiva de la realidad. En esta ocasión estamos viendo que ya no hay un dibujo, sino son muchos dibujos. Bien, hablaremos en este caso de que son dibujos en plural. Recordamos que en el nivel 1 era una sola cosa en singular. Y cuando hablamos de la representación repetitiva son varias cosas. Bien, aquí tenemos una simplificación de lo que estaba representado en la anterior imagen. Corresponde a la cueva de Altamira en España, donde se han dibujado bisontes. Pero como ustedes podrán apreciar, se han dibujado bisontes prácticamente uno encima del otro y del otro y del otro y del otro y del otro. En realidad es un conglomerado, podríamos decir, de bisontes. Es una representación repetitiva porque se lo representa una y otra y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? Bien. Además, se ha logrado hacer algunas apreciaciones sobre esta pintura y se ha visto que hay algunos grupos de animales que tienen orientaciones similares y que probablemente han sido hechos al mismo tiempo. Pero el gran conjunto, que es el que aparece en un círculo de color ocre, y que ahora estoy resaltando para ustedes, es justamente una representación muy claramente repetitiva, porque ahí se sobreponen uno sobre otro todos los bisontes. Bien, bueno, entonces ya les digo que este es un modelo que, según las interpretaciones antropológicas, ya tiene un significado religioso y social, que enseguida vamos a explicar. Bien, aquí tenemos otro ejemplo donde se ven distintos animales. Podemos ver, por ejemplo, en color negro, probablemente un caballo que está ahí. Y nosotros podemos ver que debajo de ese caballo se han dibujado otros animales donde podríamos encontrar cabras y tal vez ciervos, ¿bien? Entonces nosotros tenemos esa situación. Estos animales están representados ya no de forma única, sino de forma combinada. Y además, estos animalitos
ya no son la representación de las cabras para que siempre haya cabras, ¿no? Sino al ser representadas una y otra vez, lo que está pasando es que están representándose en realidad la tribu misma. Es decir, como veremos en el siguiente ejemplo, estas pinturas están hechas para ser vistas por mucha gente, no solamente por una persona, sino por mucha gente, y representan a la propia tribu. Por ejemplo, en este dibujito de la pasiega, tal vez la tribu se llamaba Ciervo, y han representado a la tribu una y otra vez. O acá, probablemente cada mano es la representación no solo de una persona, en realidad tal vez el jefe de la tribu. Un jefe dejó su huella y después la dejó otro y después la dejó otro. Y también seguramente se preguntan cómo se hacían estas impresiones, por sopleteado, ¿no? Entonces, esa es una representación repetitiva de la realidad. Donde mejor podríamos ver esta representación, tal vez sea en la Cueva de las Manos. En Argentina, donde se ha datado esta forma de representación de tantas manos, más o menos unos 7.000 años antes de Cristo. Es aquí donde seguramente se aprecia con mejor calidad que cada mano probablemente corresponde a un jefe de la tribu. Y son miles de manos. Entonces aquí está en esta cueva relatada, digámoslo así, la historia de un pueblo que ha ocupado ese territorio por siglos y siglos, ¿no? Es un nivel repetitivo, es decir, no solo es la mano de una persona determinada, sino es la mano de una tribu, de un conjunto de personas que están representadas por cada una de esas manos. Bien, aquí tenemos otros ejemplos de representación repetitiva provenientes de Lascaux. Pueden ver que hay varios animales e inclusive superpuestos unos sobre otros. Tomemos este ejemplo. Podríamos ver que parece ser que el bisonte es el animal que fue pintado primero y después se pintó el caballo y después se pintaron estos otros animales, también caballos, pero posteriormente. Tal vez cada una de estas representaciones, por lo menos las dos primeras, la del bisonte y la del primer caballo que hemos visto, esas dos correspondan a una representación repetitiva de la realidad. Bien, bueno, pasemos ahora a la siguiente imagen. Aquí tenemos otra también de Lascaux, donde podemos ver que son varios animales que se van repitiendo uno tras otro. Bueno, pasaremos ahora al nivel 3, representación de movimiento. En este nivel 3 se incluye el tiempo, es decir, ya no es una escena estática, ¿no? Como en el caso de los bisontes que veíamos hace un momento, donde estaban ahí pero no hacían nada. Aquí nosotros podemos ver que los protagonistas están haciendo algo. Así nosotros notamos que este animal está saltando, también lo está haciendo este. En realidad, notamos que todos los ciervos están corriendo. Están corriendo. Bien. Por otra parte, nosotros, si nos fijamos en los humanos, vemos que están disparando, están tensando sus arcos para disparar flechas y hay flechas que han llegado al blanco. Entonces, nosotros nos damos cuenta que no está aquí representándose una escena quieta o atemporal, sino que lo que se está haciendo es dibujar el tiempo, algo que está pasando en realidad. Y además nosotros notaremos que este tipo de dibujos requieren de muchísima práctica y muchísima habilidad en el dibujo. Es decir, quien haya hecho lo que ahora estamos observando en la pantalla,
ha debido practicar miles de horas antes de sacar eso que está ahí. Porque ese es el producto de un largo proceso de habilidad, de talento, combinado con mucha práctica. ¿Bien? Y tenemos otros ejemplos de movimiento. Por ejemplo, escenas sexuales, como en la Cueva de los Casares, o una escena de cacería en la Cueva de las Manos, donde podemos ver cómo estos camélidos están corriendo. Perdón. Podemos ver, como les decía, cómo estos camélidos están corriendo, no están estáticos, y aquí parece ser una figura humana, un cazador que los está persiguiendo. Bien, entonces notamos que no es una representación estática. Bien. Pasemos acá a otro ejemplo, que este viene de Chauvet, en Francia. Son dos rinocerontes que están luchando entre sí. Y tenemos este otro, muy curioso, es un propulsor que tiene la forma de un bisonte, que se está lamiendo su costado, ¿no? Entonces se nota que está haciendo algo, ¿no? De una forma muy magistralmente lograda. Bueno, pasemos ahora al nivel 4, que corresponde a la representación abstracta y chamánica. Son representaciones que están asociadas a un fenómeno que se llama chamanismo. El chamán es un individuo que va a hacer el vínculo entre el más acá y el más allá. Es decir, va a cumplir funciones propias de un sacerdote, va a cumplir funciones propias de un médico. Era nuestra época, ¿no? Entonces, ¿por qué de esta manera? Porque la enfermedad se consideraba generalmente en los pueblos más antiguos que era producida por algo en el más allá. Entonces, ¿quién tenía que resolver eso? Aquella persona que entraba en contacto con el más allá. Bien, bueno, las representaciones chamánicas se caracterizan por mezclar rasgos de humanos y de animales. Y como veremos la próxima clase, era muy habitual el uso de alucinógenos. Bien, entonces expliquemos esta representación que se encuentra en la cueva de Trois-Freres, en Francia, que ha sido datado en 30.000 años antes de Cristo. Si ustedes se fijan, tenemos un dibujo donde se mezclan rasgos humanos. Por ejemplo, tenemos piernas humanas. Nosotros vemos que tiene una postura erguida, como la tenemos los humanos. Sin embargo, también notamos rasgos animales. Por ejemplo, algo muy típico, la cabeza y esos cuernos son de un bóvido, de un animal, tal vez un bisonte, ¿no? También podemos ver que tiene cola. Nosotros vemos que tiene pelaje. Se nota el pelaje en su espalda. Y además las manos están con pezuñas. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? El chamán probablemente consumió alucinógenos. Y mientras danzaba y tocaba su instrumento musical, él se imaginó que estaba convirtiéndose en un bisonte. Entonces, una vez que salió de su trance, probablemente lo que él hace es dibujar esto. Entonces, dibuja cómo se sintió en ese momento. Se sentía entre humano y animal, sentía cómo se convertía en un animal al momento que efectuaba su danza ritual. Bien, entonces este es un típico dibujo de representación abstracta y chamánica, porque nosotros sabemos que en el mundo real no existe un ser que es mitad bisonte y mitad humano, sino que solamente una representación que mezcla rasgos humanos y animales. Bien, aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo,
Aquí tenemos el caso de Gabilou en Francia, donde se muestra un caso típico mezcla de humano y animal. Tenemos acá un dibujo donde se puede, de lo mismo, ¿no? Donde se puede ver con un poco más de detalle. Y tenemos este otro que corresponde a la pasiega. Bien. Entonces, en este caso, en este dibujo de la pasiega, podemos ver que es un dibujo que se ha ido elaborando en distintas épocas y ha ido cambiando el significado. Entonces, permítanme explicarles eso. Primero, nosotros tenemos la parte que podríamos decir que está más de color café, ¿no? La parte central donde se ha dibujado a una persona, ¿no? Una persona. Y se lo nota porque tiene su cabeza, tiene sus manos, ¿no? Y ahora se las resaltaré. Un momento, por favor. Bien, acá tenemos la parte de la persona que está en café, la cual es el dibujo original, una persona. Bien. En una época posterior, se le aumentó los atributos chamánicos, los cuernos y el pelaje. Es casi como uno de los otros dibujos que hemos visto donde el chamán se imagina que se vuelve un bisonte. Bien. Y en una tercera época, lo que se hace, es aumentarle este símbolo, que es un símbolo fálico, un símbolo masculino, un símbolo de poder. Bien, entonces, ¿qué se hace? Primero era una persona, luego se lo convierte en un chamán y en un tercer momento se lo convierte en un chamán poderoso. Bien, no sabemos si ha sido el mismo pueblo el que ha ido interviniendo en distintos momentos hasta completar este dibujo, pero por lo menos para el último de los tres pueblos, el significado era el que les acabo de dar. Bien, bueno, pasemos ahora a ver otros ejemplos más. Aquí tenemos la representación abstracta y chamánica. Bien, tenemos dos casos en los que en los cuales vamos a ver la exageración de atributos estéticos femeninos. Bien, el primero de ellos corresponde a la Venus de Lespuc de Francia. Nosotros notamos que es una mujer, pero es una mujer deformada. Es una mujer deformada en este caso diríamos que el chamán entró en trance, consumía alucinógenos y en el momento de su trance se imaginó que aquellas partes que más le atraían de las mujeres crecían de tamaño. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver las piernas de la mujer, ¿cierto? Y acá vemos los glúteos, grandes, enormes glúteos, ¿no? Y aquí vemos los senos, ¿no? Se dan cuenta que esas partes han crecido desmesuradamente con relación al resto del conjunto. Y notaremos, por ejemplo, que la parte de la cabeza está solamente esbozada, ¿no? Es decir, solamente es un bosquejo. Tomemos en cuenta que esta es una obra muy antigua y en ese entonces no había absolutamente ninguna representación tridimensional de cabeza. Era algo más allá de las posibilidades técnicas de la época, ¿no? Bien, notamos pues en la Venus de Lespuc que ha habido una deformación de la mujer, que podríamos explicar obviamente a través de la actividad chamánica del consumo de alucinógenos. Bien, pasemos al siguiente ejemplo. La Venus de Willendorf, que se encuentra en Austria y ha sido datada a 22.000 años antes de Cristo. Bien, nuevamente acá vamos a ver que las partes atractivas para el chamán han sido amplificadas. Por ejemplo, los senos enormes,
se nota que el abdomen grande también es una parte atractiva, ¿no? Que, por ejemplo, en la Venus del Spuk no era tan atractiva esa parte, no vamos a decir que no era cero atractiva, pero tenía menos importancia, por lo menos, que en el caso de Wilhelmdorf. Bien, acá también las piernas tenían un valor de atracción importante. Se ha logrado representar el cabello, lo cual es un gran logro para la época. Y por último, también se ha hecho una representación del órgano sexual femenino. Bien, entonces nosotros notamos que aunque es posible que haya habido una mujer con estos rasgos físicos, es decir, una mujer bastante robusta, de todas formas es más simple explicarlo como ya en otros casos se ha visto, ya que había chamanes y los chamanes entraban en trance consumiendo alucinógenos, entonces es muy posible y más creíble que sea una mujer muy robusta, que sea el chamán quien ha amplificado las partes que le gustaban de la mujer y ha representado de esa manera. Bien, bueno, con eso terminamos esta primera lección. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos veremos pronto con la segunda parte. Hasta luego.